se ha liado parda con este tweet que a mí no me parece tanto, pero bueno, la gente ya sabéis cómo son con los lenguajes y todo esto. Taylor Ockwell. Taylor Ockwell al final es el fundador y CEO de Laravel PHP, que por cierto, como tenemos de dramas con el mundo de JavaScript, de que tenemos compañías que tienen frameworks y todo esto, y Laravel no deja de ser también de una empresa. Tiene Laravel Forge, o sea, es muy parecido a lo de Vercel, o sea, en realidad, pero no sé por qué allí, no sé, no tiene ese tipo de drama, no sé, me parece curioso, ¿eh? Pero bueno, Taylor Ockwell ha dicho sobre la aplicación To Do. Ahora, seriamente, aquí está la cosa. ¿Por qué? Porque hay gente que le estaba echando un poco de, no voy a decir como hate, ¿vale? Pero WebDev hizo este vídeo como metiéndose con Laravel. ¿Por qué? Porque dice: bro, tienes que probar Laravel, es súper fácil comparado con Next.js. Esta es la aplicación To Do. Entonces empieza a enseñarte la estructura de carpetas, ¿vale? Y entonces, claro, dices, joder, para una aplicación To Do, fíjate todas las rutas, todas las cosas que hay que hacer de forma separada, las vistas, todo el backend, la base de datos, factoría, migraciones, la configuración, mira todos los archivos para hacer un to-do, no sé qué, pam, ¿no? Y entonces sí que aquí este WebDev lo estaba haciendo un poco como metiéndose un poco con él, ¿no? O sea, no con él, sino con Laravel, de, fíjate, sí, muy fácil, pero para hacer un to-do, todo lo que tenéis que hacer y luego os quejáis de Next.js. Es como lo que estaba diciendo WebDev. Que yo la verdad, yo no entiendo estas comparaciones. Pero bueno, no pasa nada. Si a WebDev le hace ilusión, pues está muy bien, ¿no? Aquí Taylor, obviamente, ha salido a la defensa de PHP, de Laravel y todo esto. Aquí está la cosa. Cuando utilizas Laravel y Rails, los desarrolladores, cuando dicen full stack, quieren decir algo totalmente diferente a cuando Next o Remix, o React Router, como le queráis decir, los desarrolladores llaman full stack. O sea, aquí dice ya que hay una percepción del concepto full stack diferente, ¿no? ¿Vale? Que unos hablan de full stack diferente a los otros. Y yo en eso voy a estar de acuerdo, aunque la verdad es que todo el mundo, el concepto de full stack, nadie sabe exactamente qué quiere decir. Pero estoy de acuerdo, pero tampoco me parece porque, no sé, todo el mundo entiende que full stack es una cosa. En Laravel y en Rails, esto quiere decir que tienes built-in, soluciones opinionadas para cosas como validación, interacción con base de datos, autentificación, scheduling, el background, enviar emails y todo esto. Yo creo que aquí también el problema es la comparación, porque sí que existen frameworks así en JavaScript también. Por ejemplo, Adonis es un framework de JavaScript que sí que tiene este tipo de cosas de, por ejemplo, validaciones, ¿veis? Tiene base de datos, autentificación, también seguridad, views, templates, tiene como muchas cosas más. Entonces sí que existen frameworks que intentan hacer este tipo de cosas, pero es verdad que Next es un framework opinionado porque de todo en esta vida hay niveles de frameworks, ¿no? De frameworks que intentan ser más pequeños y cada vez intentan expandirse más. ExpressJS es un framework también, pero a lo mejor es un framework que intenta solucionarte con el mínimo configuración posible una cosa más concreta, y Next.js pues un poquito más y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que también comparar estas cosas no entiendo, ¿eh? Dice, Next y Remix parece que quieran ser para solos simplificarte la forma de ejecutar código en el servidor y para ser una publicidad para Clerk. Que aquí le mete un hachazo como publicidad para Clerk y se ríe aquí. Desde mi perspectiva, Next y otros son buenos, muy buenos para hacer la parte de get en el desarrollo web, para recuperar datos del backend y mostrar en la página rápido. Pero no está maduro suficiente para hacer post, put y delete, especialmente cuando las cosas no son triviales. Puedo estar medio de acuerdo, pero muchas veces pienso, para hacer post, put y delete sí que pueden ser buenos. Pero a lo mejor lo que no son buenos es para hacer el backend que hay detrás de hacer eso, ¿no? Eso sí que lo puedo entender, pero bueno, ¿qué te impide hacerlos con Laravel, ¿no? El backend que hay detrás y qué manda. Ahora, dice, y no creo que sea lo único, que no sea algo de Next y tal. Es algo que constantemente veo en JavaScript. Esta proliferación de starter kits que están intentando tener algo de sanidad a esta historia de full stack, ¿no? Y creo que estas son las consecuencias del ecosistema de JavaScript. Rails y Laravel están ahí para expresar el propósito de que un solo desarrollador sea capaz de construir el próximo GitHub, el próximo Airbnb o el próximo Shopify, prototipados de inicio a fin. Eso es lo que me apasiona, empoderar a un solo desarrollador o un pequeño equipo a construir algo increíble. He construido Laravel Forge 1.0, Envoyer, Vapor, Spark y el backend de Nova yo mismo. 40 millones de revenue con dólares en 10 años desde mi oficina. Y eso es lo que una herramienta empodera para un solo fundador. No veo la historia de full stack en JavaScript todavía que me permita de forma realística
realista sentarme y construir algo como Forge o Vapor de inicio a final. Quizás me está fallando algo. El MVP de las startups que veo en los frameworks actuales de JavaScript son mucho más pequeños. La API estereotípica del servicio de inteligencia artificial. No hay mucha carne en esos huesos. Laravel y Rails han estado construyendo historias de frontend modernas con Hotwire, Livewire, Inertia y mucho más. Y Next y otros están construyendo su historia moderna en el backend. Gente inteligente está en los dos sitios trabajando en estos problemas y estoy confiado de que ambos llegarán donde quieren llegar. Claro, luego pone aquí como este ejemplo de cómo hacer un to-do en un solo archivo, mezclando aquí cosas y tal con Livewire, como lo podrías hacer con Livewire o Livewire. Hostia, veo que hay mucha gente que está a puros factos y tal. ¿Esto qué es? Como la gente de que le encanta PHP o Laravel y está como súper a favor y tal. Yo la verdad, ahora dilo sin llorar. Yo lo puedo decir llorando o sin llorar. ¿Pero alguien le contestó para defender el lado opuesto? Creo que sí, o sea, hay gente que sí que la ha estado contestando. Hay de todo, ¿eh? De hecho, hay gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Por ejemplo, dice, respeto lo que has construido, no lo veo así, pero no lo veo así, ¿eh? El ecosistema JavaScript lo puedes llamar de esa forma, pero la diferencia es que no tienes una sola opción construida con todos y eso está bien porque al final puedes utilizar tú lo que tú quieras. Yo la verdad es como la comparación así de esto es mejor que esto o cómo está construida una cosa u otra. Yo sinceramente creo que lo del Laravel tiene todo el sentido del mundo. Es una opción muy opinionada que puede tener sentido, pero creo que es que lo otro también está bien. Yo creo que decir que en JavaScript no se puede hacer como utilizar al final, que no hay casos de éxito, de que se hayan construido solo con JavaScript, alguna cosa, me parece un poco como irreal también. O sea, yo creo que ambas cosas están bien. Por ejemplo, una cosa que tiene buena y mala el ecosistema de JavaScript, que te puede gustar o no gustar, y entonces si no te gusta puedes irte a otro sitio, es el hecho de que tiene ese grado de libertad, que es una cosa que hay gente que disfruta y que por eso lo hace, de no tener que estar acoplado totalmente a una opción. Y al final puedes instalar Prisma, como que podrías estar utilizando MongoDB, como que podrías utilizar otra cosa y ser feliz con eso y ya está, ¿sabes? O sea, y hacerlo y qué más da. Y eres libre de utilizar esa base de datos, otra o autentificación, o puedes utilizar una autentificación o puedes utilizar un servicio externo y son cosas que la gente disfruta, que no pasa absolutamente nada. Pero hay gente que prefiere Laravel y también está bien. O sea, no hay uno que yo diga, no, es mejor uno que otro. Creo que ambos tienen ventajas y desventajas y ya está. Y entonces yo creo que por eso hay tanto choque, porque cuando uno intenta, que él no lo dice, ¿eh? Él, si te fijas, no dice que sea mejor, pero obviamente está como intentando ahí y tal. ¿Vos qué preferís, Laravel o Express? Pero es que comparar Laravel con Express no tiene sentido. Juegan como en ligas totalmente diferentes. Es como si dijeses, ¿qué prefieres comerte? ¿Un entrecot o te gustaría comerte una pipa? ¿Sabes? Y dices, joder, me comería el entrecot, porque el entrecot obviamente, que sería Laravel, ¿no? El entrecot sería Laravel. Pero digo, pero joder, la pipa, ¿cómo lo voy a comparar? La pobre pipa ahí, si no tiene sentido. Pero a lo mejor la pipa está muy buena. Me encantaría comerme no una pipa, sino muchas pipas y a lo mejor con otras cosas. Y ese es el tema, ¿no? Que la comparación no tiene ningún tipo de sentido porque estás comparando peras con mandarinas. Son como cosas que están jugando a diferentes niveles. No puedes comparar Laravel como, por ejemplo, Next.js, porque Next.js es opinionado hasta cierto punto. Y esta es la pregunta del millón. Si Next.js viniese con una base de datos opinionada, ¿sabes? Si dijese Next.js, no, tienes que utilizar MySQL. Solo puedes utilizar MySQL, tiene un conector de MySQL y así es como lo tienes que utilizar, ¿sabes? ¿No entendiste la analogía de la pipa? ¿No sabéis lo que es una pipa? Ah, bueno, claro, es que una pipa puede ser de fumar. A ver, para nosotros son un fruto seco, que es esto, ¿vale? No son estas pipas, es esto. Son pipas de girasol, no sé cómo se llama en LATAM. Pero imaginad que Next.js viniese con una base de datos y estuvieses obligado o a hacer las validaciones de una cosa en concreto. O no hace falta que te imagines Next.js, cualquier framework que estés utilizando hoy en día. Es que mucha gente no lo usaría porque le molestaría muchísimo. Y bueno, si ya encima fuese un producto de Next.js que estuvieses obligado a pagar, entonces ¿qué? Es que os volveríais locos y locas y todos. Es que la gente le daría un ataque al corazón. Le daría un ataque al corazón. Diría, madre mía, es que lo odio. No sé, yo creo que ese tipo de cosas, al final, si ya tienes la oportunidad, tú puedes utilizar Adonis y ahí pues tienes un montón de cosas más opinionadas y lo puedes hacer y no hay ningún tipo de problema. Es una opción que tienes. Pero es que mucha gente que
va a utilizar Next es porque no lo quiere, es porque prefiere otro tipo de cosas y está bien también. Yo prefiero lo menos opinionado posible, valoré que me solucione cosas como ruteo, pero que me dé libertad. Claro, es que eso le pasa a mucha gente, Mi primer más de lo que framework creemos. fue Laravel y me ayudó a entender muchos conceptos del frontend y backend, así como a mi crecimiento profesional. Esto me facilitó la integración con otras herramientas. Está bien, alguien dice, Laravel lo puedes utilizar con diferentes bases de datos. Lo puedes utilizar con diferentes bases de datos, pero... Y eso porque cada vez, obviamente, han añadido más. Pero el tema es, ¿cómo puedes utilizarlo con diferentes bases de datos? ¿Cómo lo tienes que utilizar con diferentes bases de datos? Está todo opinionado, ¿no? Y aquí tendríamos un poco, vale, pues esto es como tienes que construirlo. Dice, toda aplicación web interactúa con una base de datos. Laravel hace que sea extremadamente simple y soportamos una variedad de tal. Vale, está bien. Esta es la documentación y está muy bien. Y yo quiero utilizar MongoDB. Entonces... no pasa nada, es que no es algo malo, ¿entendéis? No pasa nada. Bueno, y el que me dirá, no, pero si quieres utilizar MongoDB, vale, tienes que utilizar otra cosa, pero no tiene soporte de primera clase. No pasa nada, porque es que al final es que está opinionado a posta para que te ayude un montón de cosas, pero aparte a través de tener otro coste de oportunidad. Que no pasa nada, es que es buenísimo que sea así, que no es algo malo, es simplemente que han apostado por una cosa... que es así y está bien. Y la configuración de la base de datos, pues la tienes que tener aquí. Y el cómo lo tienes que hacer así. Y está bien y te obliga a hacer todo esto. Que está bien, que no hay ningún tipo de problema. Pero al final tienes que hacer algo totalmente diferente, que está bien. Sí, alguien me pone la documentación de MongoDB al final, pero el tema es que ya no es un tema de Laravel. Claro, si con Next.js ya puedes utilizar cualquier otra cosa, si no pasa absolutamente nada. Esto también Next.js lo tendrías. Entonces, ¿cuál es el problema? Si esto mismo que me acabas de pasar es lo que se queja la gente de Next.js, ¿entiendes? Esto que me acabas de pasar es el problema que me estás diciendo de Next.js. La gente que se queja de que Next.js no tenga un conector directamente de la base de datos de MongoDB, por ejemplo, o de primera clase como esto. Este es el problema y me dicen, no, está solucionado así. Bueno, pues es que Next.js también lo tiene solucionado así. ¿Cuál es el problema? Entonces, no entiendo el debate. No entiendo el debate. Se ha liado muy parda, o sea, no quiero decir todos los posts, pero bueno, solo tenéis que ver este hilo donde un montón de gente... ¿Ves esto que dice? Es que aquí dice... Esto es falso directamente. Dice, muéstrame el código, porque es verdad que el ejemplo que él pone es un poco... Aquí hace un poco de trampa, porque si os fijáis, aquí que pone todo este código, aquí ya utiliza el modelo de la app del To-Do y esto pues lo está quitando totalmente. Algo bueno de Exacto. Laravel es el soporte y la actualización de su LTS, además de lo bien documentado para quienes se inician. Totalmente, si es que me parece que tiene todo el sentido del mundo. Laravel tiene muy buena documentación, tiene una gran comunidad, tiene un montón de cosas. Pero lo que no tiene sentido es entrar directamente, constantemente en este tipo de debates. Mira, Epic Stack, que sería otro stack muy opinionado, que ya está conectado con todas las cosas. Pero al final esto es que la gente no siempre quiere esto. Gente discutiendo, me ofende que mi decisión no sea la correcta. Efectivamente, puede ser que ese sea el punto final de todo esto. Puede ser que el problema es que la gente quiera que su opinión sea lo que todo el mundo tiene que usar, ¿sabes? Por ejemplo, que si es Laravel sea Laravel, si es Next.js que tenga que ser Next.js, que mi opinión sea lo que todo el mundo tiene que utilizar, porque yo por ejemplo entiendo Laravel, entiendo Next.js, lo entiendo todo y pienso, a mí me gusta, si tuviera yo que crear algo, lo utilizaría con Next.js, pero entiendo que no todo el mundo tiene que utilizar Next.js, no tiene sentido pensar que todo el mundo tenga que utilizar exactamente tu opinión. De mierda, además, porque ¿qué más da? ¿Qué significa muy opinionado? Opinionado, no sé si existe opinionado en español. Saludos, Midu. Yo creo que depende del proyecto. Adonis Claro. es muy bueno, es como elijo entre Laravel y Node.js. Yo ocupo Express, Fastify, Nest, Laravel, Adonis, para tener variedad Pero de los utilizas backends. todos directamente. Al final, al cliente lo único que le importa Exacto. Al usuario lo único que le importa es el resultado final y punto. Opinionado sería como muy subjetivo. O sea, que tiene muchas opiniones en el framework de cómo tienes que hacer las cosas. Por ejemplo, cómo tienes que conectarte con una base de datos. Pues te lo tienes que hacer así. Y esto lo que permite, como por ejemplo Next.js en su nivel y Laravel en su otro nivel, es que puedes tener menos configuración, puedes tener mejor rendimiento porque está más optimizado para las cosas que justamente te están permitiendo y normalmente tienes que escribir menos código. Por ejemplo, Next.js es muy subjetivo de cómo tienes que hacer las rutas. Solo las puedes hacer de una forma. Pero lo bueno de eso es que es muy fácil crear rutas en Next.js. Si es que te pones a crear carpetas y ya tienes las rutas. Pues esto sería un poco la misma idea. Laravel
digamos que tiene muchas opiniones de cómo tienes que conectarte con una base de datos, pero esto te simplifica temas de seguridad, de validación, de cómo utilizar y crear una query con SQL, o sea, todo este tipo de cosas, pues es súper positivo. Pero tiene un coste, y el coste es que te atas mucho a esas opiniones. Si tú el día de mañana quieres, por ejemplo, mover un proyecto de Laravel a otra cosa, el coste de moverte es muy grande. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy bueno, lo tendríamos con GitHub. GitHub utilizaba, si no me equivoco, Ruby on Rails. Y uno de los problemas que han tenido, un problema que ha habido con Ruby on Rails a lo largo del tiempo, ha sido el rendimiento. El rendimiento de Ruby on Rails es que no pasa nada, ¿vale? Porque la gente se cabrea, pero no es el mejor del mundo, ¿vale? El rendimiento de servir peticiones no es el mejor del mundo. Entonces fueron muy rápido desarrollando, pero no podían escalar a la velocidad que querían. Y cuando quisieron mover el proyecto a otras cosas, que poco a poco lo han ido moviendo, le ha costado mucho salir, porque Rails, quieras o no, te ata mucho adentro. Y por lo tanto, que es lo bueno que tiene es que lo desarrolla muy fácil, pero cuando quieres salir de eso, porque tiene tantas opiniones, es más complejo. Programo y desde no pasa 8 nada. con Turbo Pascal. Estoy Ojo. a punto de pisar los 30 y nunca he entendido, incluso en la universidad, la estúpida de pelea de las tecnologías. Escojan lo que mejor le funcione a cada quien y listo. Larga vida a JavaScript y React. Saludos, Midu. Claro, pero Camilo, si al final dices eso, la gente nos va a funar igual. En fin, utilicen lo que os dé la verdadera gana, no se peleen, que no tiene sentido pelearse por estas cosas. Ryan Florence también metió un poquito de caña por aquí. Para los haters de JavaScript, que también odian los factos. Los frameworks de JavaScript son como el pináculo de la web accesible, que ha hecho una auditoría de 1 millón de sitios y que dice que las mejores webs con menos errores son las que están hechas con JavaScript, ¿vale? ¡Bum! ¡Hala! A ver, a mí este tipo de cosas tampoco creo que sea... Porque por el número de errores que dices, ¿pero dónde han salido estos errores? No sé, un poco raro. La verdad es que no sé dónde ha sacado estos datos, pero me ha parecido... Pero ahí metiendo cositas. Luego me ha parecido interesante porque había gente también... Sí, Midu. El problema de los debates es que las personas quieren cambiar opinión de vista, cuando un debate es para intercambiar ideas, entender otros puntos sí. de vista y saber con qué quedarte y con qué no. Eso es verdad, totalmente. Este me ha gustado porque dice, Laravel es el GOAT. Por desgracia, no fui capaz de encontrar trabajo como Laravel y acepté uno como Next.js como a principios de junio. Pero Laravel siempre estará en mis corazones. O sea que está bien, Laravel me encanta, pero estoy trabajando como Next.js. A ver, que hay mucho trabajo de Laravel, ¿eh? He visto esto porque me ha hecho gracia, pero tampoco creo que no haya trabajo de Laravel, ¿eh? Las cosas como son.